tema que vamos a estar considerando hoy creo que es de suma importancia para nuestro caminar y crecimiento en el Señor. A lo largo de los años he visto cómo muchas personas sinceras y con deseos de crecer y conocer al Señor han sido destruidas por el peso de palabras y frases que suenan espirituales, pero que no tienen nada de fundamento bíblico. Frases que condenan la duda sin entenderla. Palabras que avergüenzan al que pregunta en lugar de tener compasión. Y estoy seguro que a través de los años ustedes han escuchado, y cuidado si también las han dicho, frases como esta: el que duda no tiene fe verdadera. O esta que es tan popular: si tienes fe, no puedes cuestionar nada. Y esta que dice: dudar es pecado. O la duda abre la puerta al enemigo. Esta sí que es más contundente quizás que todas. El que tiene a Dios en el corazón no se siente confundido. La pregunta que eso nos debe de provocar es: ¿y qué hacemos con Pedro, que comenzó caminando en fe y luego se hundió por causa de la duda? ¿Qué hacemos con Tomás, que necesitó tocar para creer? ¿Qué hacemos con los discípulos que vieron a Jesús resucitado y aún así dudaron? Jesús no los abandonó. Él no les dijo: ustedes son unos pecadores. Lo contrario, Él se acercó, les mostró sus manos, les habló y terminó comisionándolos al ministerio. El problema, mis amados, no es dudar. El problema es quedarse allí, sin guía, sin enseñanza, sin alguien que nos acompañe. Y ese es el punto de esta clase de hoy. Que podamos ver la duda como lo que es: una puerta que puede alejarnos de Dios si la cerramos con miedo, o nos acercamos a Él si la abrimos con fe. C.S. Lewis lo dijo de esta manera: una fe examinada no teme la duda. Y cuando la duda es respondida, nuestra confianza crece más fuerte. Por eso es que he titulado la clase de hoy: cuando la fe se encuentra con la duda. En esta clase vamos a desmantelar mitos sobre la duda y vamos a aprender que Dios no se ofende con nuestras dudas. Al contrario, nos invita a confiar en medio de ellas. Mateo capítulo 14, verso 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En Mateo capítulo 28 también se nos dice allí: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Note bien, y aquí quiero establecer el primer principio de vida que tenemos en esta lección de hoy. Y esto es lo que vamos a hacer. A través de diferentes etapas del estudio voy a establecer un principio de vida. Algo que le pueda ayudar a usted a resumir lo que acabamos de decir en una declaración, para que se lo pueda memorizar, pero también para que lo pueda comunicar con mayor facilidad. ¿Cuál es el principio de vida que encontramos aquí? Bueno, que la duda no cancela la fe, pero revela áreas donde aún necesitamos confiar más en el carácter de Dios. Lo primero que debemos hacer cuando nos encontramos una palabra como esta es definirla de la manera correcta. La palabra duda en español proviene del latín dubitare, que significa vacilar entre dos caminos, no estar seguro. También esa palabra está relacionada con el adjetivo dubius, de donde viene la palabra dudoso, y que literalmente significa estar dividido o caminar con doble ánimo. Ahora, imagínate por un momento a alguien que está parado en una encrucijada con dos caminos frente a él. La persona tiene un pie en el camino de la fe y tiene el otro en el camino del temor. No es que no quiera avanzar, no es que no quiera caminar,
no es que no quiera seguir hacia adelante, es que está siendo alado en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, la mente le dice, Dios es fiel, confía, pero sus emociones le gritan, ¿y si esta vez no sucede? ¿Qué está pasando con esa persona allí? Está dividido internamente. La persona no ha rechazado a Dios, pero tampoco puede avanzar con paso firme. Este tipo de duda no es rebelión y tampoco es incredulidad. Es el conflicto real que muchos creyentes vivimos en nuestro interior. Y es ahí donde el Señor no los reprende, más bien nos encuentra en ese punto de necesidad. Como a Pedro cuando comenzó a hundirse. Como a Pablo cuando el ángel le dijo, no temas, luego de que ellos habían perdido toda esperanza de vida. Como al Padre que vamos a estudiar hoy en uno de los evangelios que clamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque esto es importante entenderlo, porque no toda duda es igual. Hay dos tipos de duda. Y aquí es donde muchos se confunden y condenan lo que Dios no está condenando. La primera clase de duda es la que conocemos como duda como incredulidad voluntaria. En otras palabras, es un rechazo abierto. Este tipo de duda es la que decide no creer. Es una postura interna de rechazo, de burla o de indiferencia hacia Dios. Un ejemplo que tenemos en los evangelios son los fariseos que pedían señales, pero ellos no pedían señales para creer. Lo contrario, era para burlarse. Su duda no era sincera, era sarcástica. Frases comunes que se dicen en esta duda incrédula es, eso es imposible, eso no puede ser de Dios, yo no creo en eso, a mí no me interesa nada de eso. Esta duda se parece a la incredulidad y al escepticismo. ¿Por qué? Porque está cerrada y no quiere comprender. Lo que quiere es refutar lo que se está presentando. Luego tenemos la duda como inseguridad sincera. Esa es la que produce confusión. Y esta es la clase de duda que más aparece en los evangelios. Y esto es importante que lo tengamos claro. Es la clase de duda que más aparece en los evangelios, pero también aparece en las cartas del Nuevo Testamento. Es la lucha interna del que sí quiere creer, pero está en medio de emociones intensas, preguntas acerca de la vida o circunstancias que está enfrentando en ese momento. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros. Es el Pedro que se hunde, es el Tomás que pide una señal, es el Padre que dice creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esta duda no niega a Dios, pero sí cuestiona si Dios va a actuar, cómo lo hará, cuándo responderá o si uno es digno de recibir algo de parte del Señor. ¿Qué dice la Biblia? No la gente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la duda? En el Nuevo Testamento encontramos varias palabras griegas que expresan distintos énfasis de la duda y todos allí la tienen en su guía de estudio para que las puedan usar como referencia y verificarlas si también así desean. Estas palabras nos ayudan porque nos dan un entendimiento más preciso y más amplio de lo que esas palabras representan. Por ejemplo, está la palabra distazo. Esa palabra la encontramos en Mateo 14:31 y Mateo 28:17. Literalmente esa palabra significa estar dividido en dos. Es la duda emocional del que quiere avanzar, pero tiene miedo. ¿Algunos se han encontrado ahí alguna vez?
Algunos se han encontrado con el deseo, con las ganas, sabe, pero a la misma vez hay como que un bloqueo emocional que le produce, que le provoca algún tipo de temor. Luego tenemos la palabra diacrino. Esa es la que aparece en Santiago 1:6, Marcos 11:23 y Romanos capítulo 14, verso 23. Esa palabra significa evaluar o juzgar entre dos opciones. Esa es la duda racional. Es el conflicto interno de discernimiento. ¿Será o no será? ¿Lo debo de hacer o lo pospongo para un rato más? ¿Lo hago más tarde? ¿Lo hago después? ¿Lo deberé hacer ahora? Es la duda racional, la que está buscando allí tratar de discernir, tratar de entender lo que está viviendo. Luego tenemos la duda que se identifica con la palabra dialogismos. Esa aparece en Lucas capítulo 24, verso 38 y se refiere a pensamientos, a cálculos o a razonamientos. Es el diálogo interno que produce confusión. Es esa voz silenciosa, son esos pensamientos de noche. Es esa voz que usted escucha. ¿Por qué? Porque usted es su principal consejero, su principal motivador. El diálogo interno que usted y yo tenemos continuamente determina cómo respondemos a las circunstancias que podemos estar enfrentando. Y cuando eso viene acompañado con la duda, vamos a tener un conflicto interno que produce confusión. La cuarta palabra es diaporeo. Hechos capítulo 10, verso 17 y Hechos capítulo 2, verso 12. Esta duda expresa un estado de asombro o desconcierto. Esta duda no es incredulidad, es estar perplejo, como que asombrado, sobrecogido. Algo que sucedió, yo no puedo creer tal cosa. ¿Cómo es posible que eso haya sucedido? Es un estado de asombro, de desconcierto. ¿Cuál es el principio de vida aquí? Que la duda no siempre es enemigo de la fe. A veces es la sala de espera donde la fe madura, la mente se aclara y el corazón aprende a confiar. La pregunta que esto nos provoca, mis amados, es: ¿la fe y la duda se excluyen o coexisten? ¿Son lo mismo creer y tener fe? Y la respuesta a esa pregunta es no necesariamente. En el lenguaje bíblico, especialmente en el griego del Nuevo Testamento, encontramos una diferencia sutil, pero a la misma vez poderosa entre lo que es creencia, creer con la mente, y fe, que es vivir desde la confianza activa en Dios. Y la semana pasada estuvimos considerando precisamente el tema de la fe. Y allí establecimos una verdad contundente, que esta fe es una fe dependiente, que confía, que descansa. Es una fe activa, es una fe que no depende de credos y de fórmulas y de conjuntos de doctrina. Es una fe que está activa, dependiendo de Cristo resucitado. Ahora bien, hay una diferencia entre creer y tener fe, conforme a las Escrituras. Veamos esto porque nos va a ayudar a aclarar muchas cosas. Primero, la palabra creencia está más relacionada con afirmación mental. Y esto es estático. La palabra pistis, en muchos contextos, que es la palabra que se utiliza en el griego para fe, puede referirse precisamente a ese asentimiento intelectual. En otras palabras, aceptar algo como verdadero con la mente. Este tipo de fe puede convertirse en algo meramente doctrinal, que lo que está defendiendo son ideas, pero no transforma vidas. Un ejemplo de esto es: yo creo en Dios, pero la vida de esa persona no refleja dependencia, creencia ni comunión con Él. Cree, tiene una creencia, está de acuerdo, ya sea por lo que le enseñaron cuando niño, ya sea por alguna experiencia que ha tenido, ya sea porque cree los datos históricos de la fe cristiana. La persona cree en Dios, pero su vida no refleja dependencia, obediencia
ni comunión con Dios. En otras palabras, esa persona bíblicamente cree, como vimos en Santiago la semana pasada, los demonios creen y tiemblan, pero eso no significa que tienen fe. Por lo tanto, creer en este sentido no es lo mismo que fe. Y la otra palabra es fe, que es confianza receptiva y activa. En otras palabras, es dinámica. Por eso es que la verdadera fe bíblica es más que una creencia. Usted toma cualquier motivador personal, cualquier persona que está en el tema de la superación personal y le va a usar la palabra fe. Y la gente cree que es la misma fe del evangelio. Le va a crear la palabra que si crees en ti mismo, si crees en tu potencial, si tienes fe en tus capacidades. Y la gente dice, wow, esa fe es una fe bíblica. No, eso es una creencia en una destreza, en una capacidad, en una posibilidad. La fe bíblica solamente se sostiene en Cristo el Señor. Por lo tanto, esa fe es una disposición del corazón que se rinde, que confía y que está disponible para que Dios actúe. Es una fe que es dinámica, que es viva, pero también es progresiva. ¿Por qué? Porque a la medida que vamos madurando, aprendemos a descansar más, aprendemos a confiar más. Tenemos ahora un registro histórico en nuestra vida de las veces que hemos visto a Dios obrar a través de los diferentes asuntos. Ya no es solo una creencia, es una dinámica, es una experiencia viva con el Cristo resucitado. No solo afirma lo que Dios puede hacer, sino que espera activamente que Él lo haga. Y aquí viene la declaración clásica de Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cuál es el principio de vida aquí? Que la creencia dice, sé que Dios existe. Usted tiene que tener amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real. La fe dice, yo camino con Él cada día como si mi vida dependiera completamente de Él. ¿Ve la diferencia? Una depende, descansa absolutamente en el Señor. Ahora, hablemos un poco entre la relación de la duda, la creencia y la fe. Cuando la fe se reduce a un sistema puramente intelectual o doctrinal, deja de ser una unión viva con Dios y se convierte en una estructura rígida que no tolera el cuestionamiento. En contextos donde esto predomina, la duda no se ve como parte del proceso de crecimiento de la persona, sino como una amenaza que debe ser silenciada. El mensaje no es acércate a Dios con tus preguntas, sino si preguntas es porque no tienes fe. Este tipo de creencia busca más proteger las ideas que formar al creyente. ¿Por qué? Porque su prioridad es defender un sistema teológico, es un sistema doctrinal, es defender lo que yo siempre he creído, no discipular con paciencia al ser humano que está luchando para tratar de entender. Es una fe que necesita que todo esté controlado, que todo esté explicado, que todo esté cerrado. Y cuando algo no encaja, prefiere ignorarlo o condenarlo antes que enfrentarlo. Cuando alguien ha sido formado en ese tipo de fe, su seguridad espiritual más bien depende de tener todas las respuestas claras y sin tensión ninguna. La pregunta que nos debemos hacer ahí es, ¿qué pasa cuando llega una crisis? ¿Qué sucede cuando se enferma una persona? ¿Qué sucede cuando se pierde a un ser querido de una manera inesperada? Cuando Dios no responde como yo esperaba. Esa fe tiene la tendencia a colapsar. ¿Por qué? Porque no fue formada en la confianza, sino
en la certeza mental. Yo solo creo lo que entiendo. Yo solamente tengo fe en lo que yo puedo explicar. Es una fe que no es formada en confianza, es en certidumbre mental. Y cuando la fe no tiene espacio para el proceso, el dolor o la duda se vuelve incapaz de sostener en los momentos reales de la vida. Los fariseos tenían ese tipo de creencia. Ellos conocían las escrituras de memoria. Ellos tenían respuestas para todo. Pero cuando Dios se hizo carne en la persona de su Hijo, no los reconocieron. ¿Por qué? Porque su sistema no tenía espacio para lo que no podían entender. Este tipo de creencia dogmática que no admite preguntas es muy común en congregaciones donde el control sobre las personas es más importante que el crecimiento de ellas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay congregaciones donde preguntar, tener dudas, se ve como una amenaza? Bueno, hay varias razones que creo que le van a ayudar mucho a ustedes a entender este tipo de dinámica. Primero, porque el control necesita uniformidad, no transformación. Si yo quiero controlar a alguien, se tiene que parecer a lo que yo quiera. Tiene que hablar como a mí me parece, tiene que comportarse como yo diga. Y en contextos de congregaciones donde el control es más importante que la formación de la persona, se requiere prácticamente que todos crean igual, que todos hablen iguales, que todos respondan igual. Las preguntas son vistas como amenazas al orden establecido, no como señales de búsqueda sincera. Segundo, porque dudar en este contexto se confunde con rebeldía. En los ambientes donde el control, la manipulación, el autoritarismo están presentes, en esos ambientes si alguien dice, yo no entiendo eso que el pastor acaba de decir, o ¿por qué aquí se cree de esta manera? ¿Por qué hacemos las cosas así? Rápidamente a esa persona se le tilda de que le falta fe, de que es un rebelde o que es una persona que divide, que aquí hay que estar de acuerdo con todo lo que se hace y se dice, como lo dicen aquí los líderes. Tercero, porque se teme perder la autoridad, no a las personas. Hay congregaciones donde es más importante guardar el control y proteger la autoridad que las personas mismas por las cuales Cristo murió. Por eso cuando el enfoque es mantener poder sobre las personas, se vuelve más fácil silenciar preguntas que guiar a través de procesos. ¿Cuál es el resultado de esto? Yo los he encontrado a través de mi vida con frecuencia. Gente confundida, pero callada. ¿Sabe la cantidad de gente que a mí me ha dicho, pastor, yo le tengo que hacer esta pregunta porque yo no se la puedo hacer a mi pastor, porque cuando yo le pregunto algo, él dice que yo no tengo fe. Él dice que yo no confío. Él dice que yo no tengo el mismo espíritu. ¿Ve? Gente confundida, pero callada. Jóvenes que se van porque no pudieron hacer preguntas legítimas. Creyentes con fe superficial que saben repetir doctrinas, pero no saben resistir tormentas. Jesús nunca rechazó a los que preguntaban con sinceridad. Él no reprendió a Tomás. Él no le dijo, Tomás, tú no me vas a servir para esto, chico. Tú eres una persona, tú lo que haces es dudar todo el tiempo. No, él le dice, tócame. Mete tus manos aquí para que tú veas. Él no lo reprendió, lo rechazó, lo ignoró. Él no condenó al padre del niño endemoniado. Lo contrario, lo ayudó en su incredulidad. Él no ignoró a Nicodemo de noche, lo confrontó con verdad y con paciencia. Pero ¿sabe a quién reprendió? A los religiosos que creían saberlo todo y no permitían espacios para la gracia, el proceso ni la libertad. ¿Cuál es el principio de vida? Que una fe que no puede ser cuestionada tampoco puede ser fortalecida. Dios no teme a nuestras preguntas. Escuche bien, mis amados hermanos.
Porque yo he orado al Señor hoy que muchos sean libres hoy. Hay una cantidad de gente caminando con unos pesos sobre sus hombros que no le pertenece. Han sido castrados teológicamente. Le han presentado a Dios de una manera como un ogro, como alguien que está allí tan sensitivo que tus dudas lo ponen triste. Imagínese, yo no le quiero servir a un Dios así. Dios no teme nuestras preguntas. Él no está formando repetidores de dogma, de doctrina, de frases, sino hijos que confían, aunque no lo comprendan todo. Cuando la fe se presenta como algo incuestionable y absoluto en todos los sentidos, se crea un ambiente donde no hay espacio para el proceso humano, para ser vulnerable o para el discernimiento. Y es esta rigidez la que muchas veces empuja a las personas hacia dos direcciones que son extremadamente peligrosas. La primera de ellas es el fanatismo. El fanatismo, noten bien, el fanatismo tiene que ver cuando la inseguridad se disfraza de fe. Cuando la inseguridad se disfraza de fe. Muchas veces la gente que más grita, solo cree, no lo hace por convicción profunda, sino por miedo a enfrentar sus propias preguntas no resueltas. Por eso es que la inseguridad espiritual se esconde detrás de frases que suenan bíblicas, pero que realmente cortan el diálogo en lugar de abrir el corazón. Frases típicas en esto eso es falta de fe. No cuestiones la voluntad de Dios. Si dudas, estás abriendo puertas al enemigo. Aquí creemos sin preguntar, porque el que pregunta está dudando. Y no podemos caminar si tú dudas y yo no. ¿Vio? Todas esas cosas que se inventa, el poder del acuerdo, del pacto, toda esa cosa. Textos fuera de contexto que llevan a la gente a ser repetidores de cosas sin entender los procesos de madurez y crecimiento espiritual. Estas expresiones no forman el carácter y mucho menos edifican y afirman la fe verdadera, sino que callan al que está luchando, avergüenzan al que pregunta y exaltan una apariencia que no transforma. Es una fe que parece estar firme, pero en realidad es frágil porque no se ha probado en el terreno del fuego y de las luchas de la vida. Segundo, tenemos la frustración. La frustración es cuando se exige una fe que no se acompaña. Quienes no se convierten en fanáticos muchas veces terminan frustrados y culpables, creyendo que algo está mal con ellos, que es que no tienen suficiente fe porque dudaron, que el milagro no lo recibieron porque le faltó fe, porque creyeron que quizá Dios no lo podía hacer. Y como Dios, yo dudé en un momento, pues eso limita a Dios porque ustedes saben que Él es tan frágil que si yo creo, yo dudo por un momentito, pues Dios no puede hacer su obra porque ustedes saben cómo Él es súper sensitivo. ¿Ve? La gente termina que acusándose. Algo tiene que estar mal conmigo. Y cuando la gente llega ahí, mis amados, frustrados, son víctimas y vulnerables de los más listos. Porque en la tierra de los ciegos, los tuertos son reyes. Gente en estos estados son abusadas, maltratadas, manipuladas, se le toma ventaja, se le dicen fórmulas, haz esto, aquello, lo otro, y tú verás cómo esto va a suceder. Y cuando venimos a ver, tenemos a la gente, mis amados, en un enredo que no saben ni dónde están parados. Porque ellos creen que el problema está en ellos, porque no sienten lo que otros dicen sentir. ¿Vio? Esta gente vive en una frustración silenciosa y dolorosa. Los que me han escuchado hace algún tiempo
me deben haber escuchado decir en alguna ocasión, están sufriendo su salvación. Ellos no se sienten incapaces, o se sienten más bien incapaces de expresar su confusión por miedo a ser juzgados. Hay nadie, en esos contextos, nadie se atreve a decir, estoy confundido, no entiendo lo que Dios está haciendo, tengo temor ante esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden decir? Porque el ambiente no lo permite. ¿Vio? Hay gente que vive en un misticismo, que ellos piensan que si algo negativo le pasa por la cabeza, la bendición se detuvo en ese día. Algo pasó, el milagro se alteró, se abortó el milagro, ya estaba ahí en la puerta de la frontera del milagro, pero dudé y ¡pum! Desapareció el milagro. Enredos que no tienen fundamento en las Escrituras. Por eso, donde no hay espacio para ser vulnerables, tampoco hay espacio para ser sanados. Escuche bien, donde no hay espacio para ser vulnerables. Si usted siempre tiene que estar mostrando 100 y siempre tiene que tener todo es positivo, y usted cada frase que dice tiene que tener un cuidado, no vaya a ser que cargue la energía negativa, ¿vio? Y por el otro lado, yo no estoy hablando del otro extremo de la gente que vive en un negativismo, que todo es negativo, todo es malo, todo no se va a suceder. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de una realidad escritural. La diferencia en la verdadera fe y cómo la duda en ese proceso correctamente entendida es parte de nuestro proceso de transformación. Donde no hay espacio para ser vulnerables, tampoco hay espacio para ser sanados. ¿Qué modeló el Señor? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Una de las cosas que yo veo en el Señor, en los evangelios, es que Jesús nunca usó frases vacías para silenciar el dolor de nadie. Él no le dijo a Pedro, Pedro, no cuestiones, solo cree. No le dijo eso. Él no le dijo a Marta, tu hermano va a resucitar, así que no tienes que estar llorando. Él no le dijo eso a Marta. Él no le dijo al padre del niño, eso que tú sientes es falta de fe. No, Jesús escuchaba, preguntaba, acompañaba y luego hablaba con verdad, pero ¿sabe que también lo hacía? Con compasión. ¿Cuál es el principio de vida? Que una creencia rígida asfixia el alma y produce máscaras espirituales. Pero la fe viva, la fe dinámica, la fe que confía, la fe que descansa, la fe que está establecida en el Señor, esa fe viva, escucha, abraza el proceso, deja que Dios forme el carácter en medio de las preguntas. Después de ver cómo la creencia rígida puede asfixiar el alma y distorsionar la experiencia de la fe, necesitamos entonces movernos hacia un entendimiento más sano, más bíblico, pero ¿sabe qué? También más humano. Porque la fe real, la que transforma, no necesita negar la duda para mantenerse firme. Y aquí es donde entra la enseñanza del reino de Dios. Una fe que no se define por tener todas las respuestas, sino por seguir confiando mientras se camina con preguntas. Por eso quiero que veamos cómo la fe y la duda no siempre se excluyen, sino que muchas veces coexisten en tensión y esa tensión puede ser saludable. Uno de los errores más comunes dentro del pensamiento religioso rígido es creer que fe y duda son opuestos absolutos. Pero la enseñanza del reino de Dios nos enseña otra cosa. ¿Qué nos enseña? La verdad del reino. Que la fe auténtica puede coexistir con preguntas sinceras, con emociones intensas y momentos de incertidumbre. Eso no es debilidad, eso es humanidad. Eso no es falta de espiritualidad, es parte del proceso de formación
y de transformación. Veamos cómo esto sucede. Primero, la fe verdadera no funciona cuando hay rechazo a Dios. Hebreos 11:6 lo establece claro. Sin fe, sin confianza, es imposible agradar a Dios. Hay una forma de duda que no busca comprender, sino justificar su incredulidad. Esta duda no nace de confusión, no nace de que tengo varias opciones por delante, no nace de que estoy perplejo, no nace de que estoy asombrado con lo que acaba de suceder y me ha golpeado emocionalmente. Eso no nace de confusión. Esa duda nace de resistencia. Esa duda no pregunta para aprender, pregunta para evadir. No se abre a la revelación, sino que la rechaza. Aquí la duda se convierte en una decisión consciente de no confiar. Un ejemplo bíblico, los fariseos, como ya vimos, le pedían señales a Jesús, pero no querían creer. Ya habían decidido rechazarlo. ¿Cuál es el principio de vida? Que donde hay incredulidad voluntaria, no hay espacio para la fe. No porque Dios no quiera obrar, sino porque el corazón se cerró por decisión. Otro principio que tenemos que entender acá es que la fe tampoco funciona bien cuando creemos en Dios, pero dudamos de su carácter o fidelidad. El que duda, dice Santiago 1:6, es como la onda del mar. ¿Y qué es lo que él dice allí? Que es arrastrada por el viento. Ella va y ella viene. Ese es el terreno del doble ánimo que él habla allí, o la doble alma. Son dos estados anímicos. Sí, creo que Dios existe, ese es un estado, pero no estoy seguro de que me escuche. Ese es el otro estado. Es doble alma, ¿ves? Sí creo que Él puede, pero no sé si lo hará por mí. Sí creo en su poder, pero dudo de su amor. Esta duda no niega a Dios, pero cuestiona si realmente Él es bueno, fiel, está cercano para socorrer a los suyos y si es suficiente para lo que necesito. ¿Cuál es el resultado de esto? Una fe que se paraliza, una fe que no tiene seguridad, una fe que no tiene acción. Es una fe sin obras. Es una fe dividida que quiere avanzar, pero no puede confiar por completo. Un ejemplo que encontramos en la Escritura es Marta. Marta le dijo a Jesús, sé que resucitará en la resurrección con relación a su hermano Lázaro. Pero ella no podía ver lo que Jesús quería hacer en ese momento. ¿Cuál es el principio de vida? El problema no es creer poco, es estar dividido entre dos voces. Una que dice, confía, y otra que dice, y si no. A eso es lo que Santiago le llama doble ánimo. No estar establecido. Es ser como la ola de la mar, que va y viene. La tercera cosa aquí es que la fe auténtica admite la duda emocional y la incertidumbre circunstancial. La Biblia está llena de personajes de la fe que caminaron sin saber cómo, sin saber cuándo, sin saber por qué, sin saber hacia dónde, pero ¿sabe qué? Caminaron. Abraham salió sin saber a dónde iba. Él no entendía cuál iba a ser el proceso, pero confió en la promesa. Job lo perdió todo, sin explicación, sin explicación. Él no entendía los porqués, pero tampoco llegó a renegar, a dudar y a rechazar a Dios. De hecho, más adelante dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Se hundió? Seguro que se hundió, pero gritó y Jesús lo sostuvo. ¿Cuáles son los escenarios que todos nosotros nos encontramos a veces? Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Usted siempre ha estado 100% claro hacia dónde el Señor lo está dirigiendo? ¿Usted tiene ese tipo
de frecuencia. Usted tiene ese tipo de certeza que sabe exactamente hacia dónde va. Hay veces que yo no sé dónde el Señor me está guiando. No sé cómo va a resolver un asunto. No sé por qué permite ciertas situaciones. No sé cuándo a veces vamos a salir de las pruebas. Y aún así debemos seguir caminando, orando, confiando, esperando. ¿Por qué? Porque esa es la fe auténtica. Es la fe que persevera. Es la fe que depende del Señor. ¿Cuál es el principio de vida? Que fe no es tener todas las respuestas, es mantener la dirección aunque haya niebla en el camino. Otro principio que debemos de tener claro es que la duda es parte del proceso de crecimiento. La duda es parte del proceso de crecimiento. Dios no necesita que tengas una fe perfecta en ese sentido para caminar contigo. Él camina con los que dudan. Él camina con los que preguntan. Él camina con los que tiemblan. Marcos 9:24, esa declaración del padre que vino a buscar ayuda para su hijo, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Ese padre no negó su fe, simplemente reconoció su límite. Jesús no lo reprendió, no lo rechazó. Por eso es que tú nunca has recibido nada, porque no crees. No, Él le sanó a su hijo y hizo el milagro. Por eso es que la duda no es el enemigo de la fe. En muchas veces es el terreno donde la fe echa raíces más profundas, porque Dios no está buscando allí una fe perfecta en el sentido de que no voy a atravesar por momentos de cuestionamiento, de incertidumbre, de asombro, de que no entiendo, Señor, por qué está pasando esto. Él lo que quiere es que aprendamos a confiar. Es una fe perseverante, una fe que sigue confiando aunque va temblando, porque el que sigue caminando, aunque tenga pasos temblorosos, sigue caminando con Dios. Ahora, ¿cómo crecemos en confianza? Y empezamos a cerrar esta lección de hoy. ¿Cómo crecemos en confianza cuando estamos en medio de las dudas? La fe no se fortalece ignorando la duda, sino enfrentándola con verdad, con humildad y dependencia del Señor. Escuche bien eso. La fe no se fortalece ignorando la duda, sino enfrentándola con verdad, con humildad y dependencia del Señor. Lo próximo que le voy a dar es lo que debemos y podemos hacer cuando nos encontremos en esas temporadas que puede llegar la duda, que podemos estar sobrecogidos por lo que estamos viviendo, que tenemos más preguntas que respuestas en nuestra vida, que no podemos explicarnos el por qué estamos pasando por ese momento. Primera cosa que te recomiendo, lleva tu duda a Dios, no te alejes de Él. El Salmo 73, verso 2 y 3 y verso 16 al 17 es una cátedra en esto. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Tuve envidia de los arrogantes cuando pensé para saber esto. Fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Este salmo lo escribe Asaf. Y Asaf comienza el salmo lleno de dudas. Él se está comparando por qué los impíos prosperan y los justos padecen. Está lleno de quejas desde que comienza el salmo. Pero cuando entró a la presencia de Dios, su perspectiva cambió y su fe fue fortalecida. Por lo tanto, lleva tus dudas al Señor. ¿Cuál es el principio de vida? No te aísles en tus dudas. Acércate al Señor. No solo busques respuestas. Hay cosas que nunca tendremos ni necesitamos comprender a manera lógica y racional, pero Dios está en control de ellas.
Segundo, sé honesto con Dios. Él no se escandaliza. Tú no le sirves a un Dios que está tan sensitivo que cualquier pensamiento negativo, cualquier palabra que se te escapa, lo ofendió al punto que está triste por 3 meses. No sé honesto con Él. El padre de este muchacho dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ese hombre no escondió su lucha. Él no fingió una fe perfecta. ¿Cómo está en victoria? ¿Cómo está bendecido? ¿Cómo está? Yo súper. Pero por dentro está destruido, en pedazos, confundido. Y creemos que las palabras son mágicas. Y es mejor tratar esto correctamente. Jesús no los reprendió. Él liberó a su hijo. Él puede hacer un milagro a pesar de nosotros mismos. ¿Cuál es el principio de vida? La fe sincera no es lo que tiene todo resuelto, sino la que sigue clamando a Jesús incluso cuando el corazón está temblando. Tercero, recuerda lo que Dios ya ha hecho. Lamentaciones 3, 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por eso esperaré, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Jeremías estaba en dolor, viendo la destrucción de Jerusalén, pero cuando recordó la fidelidad pasada de Dios, su esperanza fue renovada. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el principio de vida? Cuando no veas a Dios en tu presente, recuérdalo en tu pasado. Su fidelidad no cambia. Otro principio que debemos de entender es: busca una congregación que te escuche, no que te juzgue. Oye bien, en momentos de intensidad emocional, de dudas, tú necesitas gente que te escuche, no que te juzguen, no que el cáncer te dio porque te faltó fe, no que de repente tu hijo tuvo un accidente porque tú no estabas diezmando. Eso no es lo que tú necesitas en ese momento. ¿Sabe lo que dice Judas 1:22? Se lo coloqué allí para que lo tengan. Tened compasión de los que dudan. Note, en la nueva versión internacional, tened compasión de los que dudan. La iglesia del Señor debe ser un lugar seguro para procesar dudas, no para tenerles respuesta a cuanta pregunta aparece en la vida, sino para que caminemos juntos hacia la verdad. ¿Cuál es el principio de vida? Que la fe se fortalece en hermandad, no en aislamiento. Por eso mucha gente, cuando pasa por esos procesos y no encuentra quien camine con ellos a través de la duda, prefieren retirarse de la iglesia del Señor. Quinto, permanece en la palabra. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la duda viene, la palabra es nuestra ancla, es nuestro fundamento. No se trata de leer por obligación, sino de recordar quién es Dios y lo que ha prometido en Cristo el Señor. ¿Cuál es el principio de vida? Afirma la fe más de lo que alimentas tus miedos. Y por último, acepta. Acepta que no tienes que entender todo para obedecer. Acepta que no tienes que entender todo para obedecer. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía un mapa, pero tenía una palabra. Y con esa palabra, él caminó. ¿Cuál es el principio de vida? La fe no exige explicaciones. Solo necesitamos una promesa y un Dios fiel que la cumple. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, termino con esta declaración. Si hoy estás caminando con más preguntas que respuestas, estás en una buena compañía. Así caminó Pedro, Tomás, María,
los discípulos de Maús y muchos más. Pero todos ellos aprendieron que la fe no es un salto ciego, es una confianza valiente que camina aún cuando no podemos ver bien lo que tenemos por delante. Pero sabemos que el Dios que nos llamó es fiel para preservarnos. El Dios que nos trajo hasta aquí es fiel para cuidarnos. Es fiel para preservarnos hasta el final. Así que oro al Señor que cuando tengas esas luchas, cuando te vengan esas preguntas, ya no estés luchando más con cosas que no existen y puedas traer a la memoria y puedas repasar esta lección y puedas ser afirmado y afirmada en esta gloriosa fe de nuestro Señor Jesucristo. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros.